Saludos, queridos siervos y siervas de nuestro amo Yahshua HaMashiach. Benditos sean, queridos siervos, por haber sido llamados, por haber recibido este llamamiento y estar respondiendo, porque nosotros suponemos que si ustedes están sacando tiempo de sus vidas para escuchar estos audios, en vez de ponerse a ver televisión o escuchar música por internet o por la radio, por donde sea, es porque tienen un interés y tienen un llamamiento divino de parte de nuestro Abacados Yahweh, y puede que sean escogidos también, que es lo más probable. Pero todo dependerá, queridos coditos, como ustedes manejan y como ustedes siguen practicando y llevando a cabo su llamamiento. Tienen que seguir creciendo, tienen que seguir aumentando en el conocimiento que tienen de nuestro amo Yahshua HaMashiach, creciendo en la piedad, como dice la escritura por otros sitios también, y eso les hará a ustedes crecer en el favor de Yahweh, en su misericordia, porque hay mucha misericordia en la escritura que está escondida, está oculta, está para solamente los escogidos, queridos siervos. Entonces hay que conocer a nuestro amo Yahshua, no superficialmente, sino bien profundamente, para ver que él era movido por misericordia, casi exclusivamente. Y vamos a decir que el Padre también en lo que está haciendo por nosotros. Es más, se me ocurre dejar un audio de 5 minutos cuando termine este para demostrárselo, queridos Cristo. Y espero que no se me olvide de aquí a allá. Bueno, queridos siervos, le queríamos saludar a los que están en México, que nos han escrito, a todos los que nos hayan contactado en estas últimas semanas, de Uruguay, de Paraguay. Saludos allá, queridos siervos. A todos ustedes. Nosotros estuvimos 1 año y medio en Paraguay, no se llama ese sitio, se me olvidó, pero pasamos por varios pueblos, pero estábamos en Caguazú. Sí, y de hecho nos visitaron algunos hermanos, pero pues el resto no fue una experiencia muy agradable, porque la mayor parte de los hermanos allí no tienen amor, porque están en herejías, queridos corderitos. Y no voy a decir porque no quiero ofender a nadie, la gente tiene derecho a arrepentirse, ¿verdad? Queremos que estén arrepentidos. Y pues por eso nosotros ahora no estamos en Paraguay. Fíjense qué pena, con finca para todos, y la finca se fumó. Pues yo espero que tengan finca, que tengan sembradíos y todo, y vacas y todos los años, porque era para pasar la gran tribulación que se lo estábamos preparando. Pero nada, queridos corderitos, Yahweh nos proveerá, estemos en donde estemos, si nosotros procuramos obedecerle con todo nuestro corazón. Saludos también y abrazos afectuosos a los que están en Costa Rica, como ya dijimos. Saludos a Guatemala. Saludos Colombia, queridos coitos, Venezuela, Chile, Puerto Rico, España, Israel y los 2 otros sitios por ahí que me recuerdo que nos mandan saludos a cada rato, queridos corderitos. Y no pretendo recordar todos los países y las ciudades de donde nos envían saludos, no son tantísimos, pero es que tengo mala memoria. Pero si me olvido de alguno, ustedes me disculpan. Y ya para la próxima los saludaré también. Brasil, 2 o 3 también allá nos escuchan, queridos corderitos. Que Yahweh bendiga a todas sus ovejitas donde quiera que estén. Fíjense ustedes, queridos siervos, que nuestro amo Yahshua, quien pues murió alrededor del año 30, miren lo que iba a decir. Estoy pensando en la destrucción de Jerusalén, pero iba a hablar de Yahshua, de la muerte de nuestro amo Yahshua, que fue en el año 30 por ahí. No digo fechas exactas porque hay una discrepancia en el calendario, pero está bastante cercano a ese año. Les había dicho, queridos corderitos, que los enviaba a los gentiles. Cuando él resucitó, habló mucho, les dio el Espíritu, les dijo que sanarían enfermos, que impondrían sus manos a los muertos y que los resucitarían, y bueno, cuánta cosa había. Muchas manifestaciones del Espíritu Santo, del Espíritu de Yahweh. Muchos dones iban a venir a los que tuviesen el Espíritu.
para usarlos, para impartirlos y compartirlos con los hermanos de la asamblea del nuevo pacto, de ese Israel que Yahshua estaba formando. Pero claramente les dijo, querido Cristo, a Pablo que ni entrara en territorio judío. Bueno, no le dijo así exactamente, pero lo mandó a especializarse en prédicas a los gentiles. Eso hizo. Pero los gentiles estaban pues rodeados de judíos, porque por todo Asia Menor había comunidades judías y hasta sinagogas judías. Y Pablo era muy conocido en las sinagogas porque era fariseo de fariseos, era maestro de maestros, y él era oriundo precisamente de Asia Menor, queridos corderitos. Él había nacido en Asia Menor, en parte del Imperio Romano. Entonces, pues tenía ciudadanía por nacimiento romana. Por eso una vez se defendió muy astutamente cuando se acordó de eso, que él no había comprado su ciudadanía romana, sino que la había adquirido por nacimiento legalmente, que es la forma más excelsa de ser ciudadano romano para aquellos tiempos. Bueno, entonces a los demás apóstoles también les había dicho que fueran a los gentiles, cuando obviamente fueron desterrados los judíos de Jerusalén y de toda Judea por los romanos en el año 70 aproximadamente. Se lo llevaron a Gentilandia. Pues es que donde más está el pueblo de Israel, y todo lo que no es pueblo de Israel en el mundo es Gentilandia, es naciones gentiles. Entonces, si están sacando a los judíos de su pueblo, de su tierra, de Israel, ¿a dónde? ¿Qué otra opción tienen? A donde los lleven. A los gentiles, igual que las 10 tribus del norte cuando los asirios se las llevaron, pues 700 y pico de años antes de que Yahshua naciera. Y era inevitable encontrar judíos entre los gentiles, en todas esas ciudades y países, desde Asia Menor hasta Sefarad, hasta España, estaba todo cundido de judíos, muchas en Italia, en Francia, o Gaul, España, queridos corderitos, ¿dónde más? Bueno, no pretendo hacer en Siria, no pretendo hacer aquí un inventario de países, pero por todos los países ellos tenían comunidades judías, porque eran muy dados al comercio y muy dados a todo lo que produce dinero, y vivían así, felices de la vida, excepto que cuando ya llegó el año 70, todos esos que habían estado viviendo en el extranjero, esos judíos no podían ya regresar a Jerusalén, ni había templo allá donde ir a celebrar fiestas, así que se tenían que quedar entonces en los países, en las ciudades, en las naciones en donde estaban, con los gentiles. Y ahí precisamente se encontraba Pablo predicando después del año 70 exclusivamente, y los apóstoles todos exclusivamente predicando a los gentiles, porque no había nadie en Judea a quien predicarle, excepto gente que habían traído de otros países y gente que nadie ni quería estar allí, porque lo que había era desolación y destrucción, querido. En otras palabras, hambre y miseria es lo que había en Judea cuando los romanos arrasaron con eso. Entonces, previo a eso, previo al año 70, la deportación de la tribu de Judá hacia los gentiles, Pablo, pues cuando visitaba Jerusalén, porque tenía que ir a celebrar las fiestas, cuando el templo todavía no había sido destruido, y los demás apóstoles pues predicaban a los judíos, pero Pablo no era experto, no se especializaba en el campo judío. Eso lo hacían más bien Juan y Pedro y los demás apóstoles, pero no estaban limitados ni prohibidos de que lo hicieran tampoco. Pablo y Pedro podían ir Pedro y Juan y los demás apóstoles podían ir al territorio gentil a predicar, y Pablo, cuando estuviera en Judea o en cualquier ciudad de los judíos, podía predicar a los judíos. Pero después de cierto tiempo ellos no recibían muy bien el mensaje, porque habían matado a nuestro amo Yahshua alrededor del año 30. Había muchos que se resistían a reconocer a Yahshua, a ese que habían dado muerte, como el Mashiach, el hijo de Yahweh encarnado, y se llegan obstinados. Pero bueno, desde el año 30 aproximadamente hasta el año 70, que ocurrió el destierro y la destrucción de Jerusalén,
y de Judea, fueron 40 años. Eso es una generación completa, queridos codritos. Quiere decir que bebés que tienen 1 año de edad cuando Yahshua murió, en el año que Yahshua murió, ahora para el año 70, para el año 69 tenían 39 años y para el año 70 tenían 40 años. Y no iban a conocer a Yahshua predicado por boca de sus padres inconversos e incrédulos judíos, que fueron los que mataron a Yahshua. Jamás lo iban a conocer. Por eso la predicación no paraba. La predicación continuaba todos los años, todos los días, que en cada oportunidad, a tiempo de tiempo, fueran estos apóstoles, fuera Pablo, fueran los otros apóstoles, continuaba la predicación a judíos y a gentiles, en donde quiera que estuvieran, mientras estaban en Judea, y después que no estaban en Judea, pues fuera de Judea donde estuviesen los judíos entonces. Pero cuando estaban en Judea no eran bien recibidos todo el tiempo. Y eso incluía pues todo el litoral de Jerusalén, incluía el desierto del Negev, que no vivía mucha gente, pero incluía también la región fértil de Galilea y toda la costa del mar. Y ahí sí había muchos judíos y muchas ciudades, queridos codritos. Y pues Pablo tenía que atravesar por ahí, porque obviamente cuando venía de Siria o cuando venía de Éfeso, no llegaba a Jerusalén bajo su propia potencia, ni había aviones del AL. Iba a pie, a camello o como por tierra, queridos codritos. Y sucede que Galilea y todas esas comunidades judías de Judea están en el camino entre Siria y entre Asia Menor y Jerusalén. O sea que él pasaba por ahí. Y Pablo no era una persona que dijera, uy, los judíos, uy, no les voy a predicar. A él lo conocían todo el mundo, si él era fariseo. Él se metía en las sinagogas con pleno derecho y con atrevimiento porque era valiente. Y como nadie lo sacó de predicar esto inmediatamente, de predicar a los judíos, seguía aprovechando ese título de rabino que tenía. Y se metía, así como Pedro por su casa. Y entonces le predicaba a los judíos lo que no querían oír, pero algunos nuevos conversos se interesaban. Eso generaba un problema todavía mayor entre Pablo y los que no estaban interesados. ¿Por qué ahora mi hijo tiene que creer en Mashiach? Por culpa tuya, Pablo, hay que cerrarle la boca a este, ¿ven? Todo tipo de situación pasaba, queridos codritos. Había casos en que hasta los esclavos, las mujeres se convertían en los esposos, ¿no? Y eso rompía familias y todo, y los judíos detestaban eso. Pero eso fue lo que Yahshua precisamente dijo que iba a pasar. Era la consecuencia de la predicación del Evangelio. Y entonces pues estaban aquí en Hechos 13:46. Tenemos una instancia, queridos codritos. ¿Dónde es esto? Yo voy a buscar, déjenme un segundo. Hechos 13:46. Lo que quiero saber es en qué sitio estaban. En este relato que se cuenta registrado en Hechos 13. Dice, queridos codritos, que estaban por Canaán. Vamos a ver. Venían de Antioquía. Dice, Pablo y sus compañeros habían zarpado de Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, esto es Asia Menor. Panfilia es una palabra griega. Pan quiere decir todo, como Pan-Am, ya hemos visto, ¿verdad, queridos codritos? Los juegos panamericanos de todas las Américas. Panfilia quiere decir de todas las familias. Toda esa parte que es Turquía hoy se llama Panfilia antes. Dice, pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Mas ellos, o sea, Juan se fue adelante a Jerusalén. ¿Por qué? No dice. Nada malo. Mas ellos, pues Pablo y sus compañeros, saliendo de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Bueno, con todo derecho, son judíos, guardan Shabbat. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. No saben lo que hicieron. Abrieron la caja de Pandora cuando mandaron a Pablo a hablar, queridos.
Pablo se levantó y haciendo señal con la mano dijo: hombres de Israel. Por supuesto está dirigiendo a judíos de Israel nada más, porque es una de las 12 tribus, pero era todo lo que quedaba de Israel, que no estaba caído. Y ya estaban a punto de caer en el año 70 y dejar de ser y ser desterrados a las naciones por todo el mundo, igual que sus tribus del norte. Así que ninguna diferencia. Pero aquí todavía estaban en pleno dominio en Judea. Y en Asia Menor con sus comunidades, pues no habían sido atacados por los romanos ni expulsados. Hombres de Israel, y vosotros que teméis a Yahweh, escuchad. El Elohim de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y engrandeció el pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un periodo como de 40 años los soportó en el desierto. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años, hasta que ellos estaban todas las tribus asentados en sus tierras, desde que salieron de Egipto. Pero dice aquí, todo esto duró como 430 años, pero incluye desde que Moisés los sacó de Egipto, dice. Y después de esto les dio jueces hasta el profeta Samuel. Después de los 450 años llegaron al periodo de los jueces, y entonces llegó Samuel, y también apareció pues David y todos los demás. Entonces ellos pidieron un rey, y Yahweh les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual también testificó y dijo: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, dice Yahweh, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de este, dice Pablo, conforme a la promesa, porque Pablo prometió que el Mashiach vendría del linaje de David, de la casa de David, ¿se acuerdan? Y lo cumplió, como toda palabra que Yahweh dice. De la descendencia de David, conforme a la promesa que Yahweh había hecho, Yahweh ha dado a Israel un Salvador, a Yahshua. Algunos están crujiendo dientes, me imagino, con este mensaje de Pablo. Después de que Juan predicó, antes de su venida, un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, incluyendo a gentiles caídos de las 10 tribus del norte, que también eran israelitas, e incluyendo a gentiles que no eran de ninguna tribu de Israel, que estuvieran anegados o estuvieran anexados o viviendo en tiendas con los israelitas del norte por toda Europa y por donde estaban dispersos. Porque eso está en la profecía de las 2 varas. Ahí están los gentiles, que son gentiles no de naciones israelitas. Están los gentiles, los israelitas gentilizados, más gentiles que nada tienen que ver con Jacob ni con Israel. Parte del pueblo. Por eso les predicaba, los apóstoles les predicaban a gentiles: pues vénganse también para acá. Vénganse, estoy predicando a los de Atenas, a los griegos, que posiblemente pues también tienen alguna mezcla con los israelitas. Pero los griegos distintivamente eran una raza pura, porque eran descendientes de Jafet. Pero la escritura dice que los israelitas, los hijos de Shem, harían morada con los hijos de Jafet. Así que donde quiera que se encontrasen hijos de Jafet, y hoy pues eso sería Grecia, Rusia, porque había judíos en Rusia y israelitas en Rusia y en Grecia y en Macedonia y todo eso, porque son Shem y Jafet eran hermanos, queridos coditos. Y el otro hijo de Noé era Cam, pero de ahí salieron, de Cam salieron los hijos de maldición, y no los voy a mencionar aquí por nombre, pero yo no creo que ningún israelita caído, por más que lo que estuviera, estaba tan loco como para decir: prefiero irme con los hijos de Cam que con los hijos de Shem. Y la profecía estaba dada para que moraran con los hijos de Shem y no con los de Cam. Si han estado pendientes a los audios y estos mensajes de video que emitimos, pues sabrán de lo que estamos hablando, ¿verdad? Lo repetimos bastante frecuente y citamos esos textos, pero ese no es el tema ahora. Dice: cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía:
Perdón, que me quedé corto, estaba explicando algo, ¿verdad? De la descendencia de este, conforme a la promesa, Yahweh ha dado a Israel un Salvador, Yahshua. Y los judíos, los gentiles en Panfilia estaban aceptando muy bien a Yahshua como Salvador y como Redentor suyo. Sabían que era judío de la descendencia de David, pero como Pablo decía que Yahshua prometía salvación a judíos y no judíos, ellos, ¿cómo va a ser? También nosotros ahora. Venga, decían a Pablo, sigue hablando por esa boca, bendito sea. ¿Qué más nos dijo Yahshua? ¿Qué más tenemos nosotros en Yahshua como gentiles? ¿Qué bendiciones ocultas hay? ¿Qué promesas tenemos para nosotros? Que ustedes pueden ser coherederos igual que los israelitas. Ustedes pueden recibir salvación igual que aquellos. Dice, ya son linaje escogido igual, mismos derechos, mismos deberes, mismas responsabilidades, mismo todo. Misma ley también. Se interesaban y guardaban la ley, se convertían a Yahshua, se arrepentían y se convertían. Pues aquí está tratando de convertir, de hacer que se arrepientan y se conviertan algunos judíos, que supone que fueran los primeros en arrepentirse, ya estuvieran todos arrepentidos. Pero pues ya ustedes saben que hubo manos del enemigo ahí. Yahweh ha dado a Israel un Salvador, Yahshua. No dice a Judá nada más, porque no es de los judíos nada más. Él es de los judíos en el sentido que del linaje de Judá, pero es profeta, es salvador, es Mashiach, es hijo, es rey para todo Israel, para todas las 12 tribus y para los que los acompañan de los gentiles también. Después de que Juan predicó antes de su venida un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, que lo que quedaba era Judea otra vez. Una sola tribu de todo Israel era lo que quedaba, le llamaban Israel. Cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera decía, ¿quién pensáis que soy yo? Yo no soy el Mashiach, yo no soy el Cristo, les decía. Mas he aquí, viene tras de mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, aquí está hablando Pablo otra vez. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Yahweh, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Dice Pablo, ¿se acuerdan de Juan el Bautista? ¿Se acuerdan que antecedió a Yahshua? Yahshua habló, Yahshua escogió discípulos, yo soy uno de ellos. A nosotros, a mí, a los que están conmigo, a Juan el que estuvo aquí, a los apóstoles, apóstol significa enviado. A nosotros se nos dio el enviar esta palabra, el sacar y repartir, hacer resonar esta palabra por todo el mundo, empezando por los judíos. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a él, a Yahshua, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras condenándole. Y aunque no hallaron causa para darle muerte porque era inocente, pidieron a Pilato que le hiciera matar. Hasta ahora todo perfecto y ya sabemos la historia, ¿verdad? O la deberíamos de saber, queridos. Entonces dice, y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro. Pero Yahweh le levantó de entre los muertos. ¿Qué mensaje más conciso? Le está hablando de arrepentimiento, perdón, la crucifixión, la muerte de Yahshua, cumplimiento de profecía, resurrección de muertos, todo en un párrafo, queridos colegas. Para generar interés y que todo el mundo, así como fue Pablo, dijo, repite, no repito nada. Estén pendientes con sus oídos. Pero Yahweh le levantó de entre los muertos. Y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Por muchos días se le apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén. Y esos que estaban ahí, los algunos apóstoles, son testigos ante el pueblo de su resurrección y de que todo esto pasó. Y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Yahweh la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Yahshua, como también está escrito en el Salmo 2: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy.
Y en cuanto a que les resucitó de entre los muertos para nunca más volver a ver corrupción, Yahweh ha hablado de esta manera: os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Misericordia. Dijimos que íbamos a hablar de la justicia y de la misericordia de Yahweh en otro audio. Y lo vamos a hacer con el favor de Yahweh. Entonces, y le entregó Yahweh a Yahshua, su hijo, el operar, el administrar la misericordia, querido colega, que Yahweh le mostró a David cuando lo perdonó de aquellos pecados horrendos que cometió David. Pero David se arrepintió, o sea, el requisito de arrepentimiento es indispensable para recibir perdón. Pero esos pecados que cometió David no se perdonaban, eran castigados con la muerte instantánea, queridos colegas. Bueno, entonces dice: os daré las fieles y santas misericordias prometidas a David. Ese es el fundamento del nuevo pacto, está basado en misericordia, no en la ley, en la estricta observancia de la ley y la justicia. Porque por justicia, saquen cuchillos y vamos a cortarnos el cuello ahora mismo todos, porque nadie, por justicia propia, por justicia, por salvación, por mano nuestra, por obedecer obras de ley, por hacer esto, por mover esto de aquí para allá, por amarrarme una piedra, por quemarme el cuerpo, yo inmolarme yo mismo, nadie la gana, nadie. Porque todos somos pecadores y todos por el pecado entra la muerte y todos merecemos morir. Así que se acabó Rafael, se acabó Fumanchu, se acabó Miguel, se acabó Linda, Raúl, Carlos, Juan, Petra, Marilú, Mari Carmen, todos ustedes, el nombre que tengan, nos acabamos sin Yahshua, ¿no? Ni chance de sobrevivir. Hubiéramos sido como Sodoma y Gomorra, dice la Escritura. Si no hubiera aparecido él, no hubiera dado la ley y no hubiera escogido un remanente fiel de todos los caídos para que ese remanente de él entre en el nuevo pacto y retomemos las sendas antiguas y vivamos, no por obedecer la ley, porque la ley nos ayuda a mantenernos puros, pero el que nos purifica y el que nos salva y el que nos perdona es la sangre de Yahshua. Bueno, entonces, queridos coditos, continuamos en el versículo 35 de Hechos 13. Por tanto, dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, después de haber servido el propósito de Yahweh en su propia generación, durmió, o sea, murió su cuerpo, su primera muerte, experimentó su primera muerte como todo pecador. Pero que Yahshua no perdona, pero que ya él perdona una cosa, no esto. Se lo van a explicar en el otro audio. Porque David, después de que sirvió el propósito de Yahweh en su propia generación, después de que cumplió su misión en esta vida, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción y su cuerpo se hizo polvo. ¿Ves? El de Yahshua no, porque Yahweh tomó el cuerpo de Yahshua y no se sabía dónde estaba, nadie lo había visto. Ese no se lo comieron los gusanos. Eso no quiere decir que en todos los cuerpos de todos los Kadoshim no se los vayan a comer los gusanos, porque aquí hay uno de un super Kadoshim, como era el rey David, que se lo comieron los gusanos. Pero ¿y qué importa? El cuerpo mortal no es lo que Yahshua resucita en la resurrección. Es el cuerpo espiritual. Es el yo espiritual. Es el hombre espiritual, no el hombre carnal. Carne y sangre no heredan el reino, el espíritu sí, queridos colegas. Así que después de todo esto, David durmió y fue sepultado con sus ancestros o sus padres y vio corrupción en su cuerpo. Pero aquel a quien Yahweh resucitó no vio corrupción, porque a David no lo ha resucitado. Por tanto, hermanos, o si ha tocado la séptima trompeta Yahweh, entonces ya lo resucitó, ¿verdad? Aquel a quien Yahweh resucitó, a su hijo Yahshua, ese no vio corrupción, ese es el primogénito de primogénito. Ese es el más que manda, querido, ese es el rey de reyes. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, oigan bien, que requería muerte instantánea si se cometían pecados de muerte.
como idolatrar, como fornicar, como asesinar, como blasfemar y como un montón otros. Y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por aquella ley de Moisés, base del primer pacto, del pacto original, por medio de él, por medio de este, del Hijo de Yahshua, todo aquel que cree es justificado. Ahora hay que ver cree en qué. En él nada más, como dicen algunos. No, me temo que la escritura en Berit Hadashah tiene muchas páginas, no una nada más. Hay que creer en él, pero a través de él hay que creer en un montón de cosas, porque lo más que él hizo fue hablar y vivir y poner por obra lo que habló. Tened pues cuidado de que no venga sobre vosotros aquellos de que se hablen los profetas. Mirad, burladores, maravillas, y pereced. Miren estas maravillas y mueran, que no se les cumpla eso. Porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que nunca creeríais, aunque alguno os la describiera. Al salir Pablo y Bernabé, porque estaban allí predicando en esta sinagoga en Asia Menor, en Panfilia, ¿verdad? Dijimos. Al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que al siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. Y aquí, pues no podemos decir que, porque ustedes saben que la palabra para el día Shabbat y semana en griego es la misma, igual que en hebreo, secretito a voces. La palabra hebrea Shabbatón se escribe y se dice en griego Sabatón, casi igualito, y significa una septimana, una séptima grande, un 7 grandote, pero en femenino, porque la palabra, por lo menos en hebreo, es femenina. Así que el Shabbat no debería ser el día séptimo, porque el Shabbat es un nombre femenino. Debería ser el día séptima, querido colega. La Shabbat debería llamarse en español. Porque y el plural es Shabbatot. Ot, el sufijo que se le pone a las palabras singulares para convertirlas en plurales femeninos en hebreo. Entonces, pues cuando hablaban mucho los griegos acerca de la palabra sabatón, había que ver si se estaba refiriendo a una semana, que por ejemplo, y Pablo predicó todo el sabatón allí. ¿Cuánto tiempo predicó Pablo? ¿El sábado, el día Shabbat nada más, o todos los 7 días de la semana? Hay que ver. En este caso, la palabra que dice aquí en el griego para el siguiente día de reposo o Shabbat no es sabatón, querido código, es sábatos, que se significa un 7, un séptimo, no un gran séptimo, no, porque hay 7 partes, 7 séptimas partes en una semana, y el Shabbat es una séptima parte de esas 7 partes que tiene la septimana, pero es la parte más grande, lo que culmina esa semana, esa unidad de 7 partes de 7 días. Por eso se llama una septimana. Antiguamente era una septimana, y se acortó con el tiempo a semana, pues porque así hacen la gente con las traducciones y con las jergas populares. Aunque en algunos sitios todavía se utiliza esa palabra, déjenme decirle. Y como dice que fue sabatos, eso no implica semana. Pero en pasajes donde habla de sabatón, hay que ver bien si se habla de una semana o de un día. Si dice el Emera Sabatón, el día Sabatón, el día séptimo grande, ese es el Shabbat de reposo. Si no le ponen el adjetivo calificativo día a esa séptima, a ese día séptimo, entonces no se sabe, porque puede ser una septimana, un sabatón grande de 7 partes, la semana completa de 7 días. Esto debería haberlo explicado en un audio aparte, ¿verdad, querido? Pero ahora está escondidito aquí en este tema, que no tiene nada que ver con el calendario ni con las semanas, pero sáquenle provecho. Bendito sea. Así que, y les rogaba, vayan al griego,
Hechos 13:42. Vayan al léxico griego y busquen la palabra y dice, no dice sabatón, dice sábatos. ¿A que sí? ¿A que tengo razón? Porque yo lo busqué, yo lo sé. Entonces no hay duda en cuanto a que no puede ser una semana. Pero en otras ocasiones los traductores traducen mal cuando dice sabatón y dice, y Pablo predicó el siguiente sábado. De verdad. Y Pablo les predicaba todos los sábados, todos los sabatones. Espérate, pero y señor traductor, ¿y Pablo qué hacía? Entonces los otros 6 días de la semana. Solamente trabajaba predicando en Shabbat, en los sábados. Y los otros 6, que estaba en un Airbnb Pablo, del primer día al sexto. Se iba de picnic por ahí, regresaba nada más que a predicar los sábados. ¿Qué es eso? Concepto de Babilonia, concepto de iglesia de Sabbat, de iglesia de domingo, de iglesia de un día. ¿Ven? Ese concepto es errado, eso es demoníaco, porque nunca, querido Cordrito, en la iglesia del Nuevo Pacto, en la que fundó Yahshua, se predicaba un día a la semana nada más. Se predicaba todos los días, y se predica todos los días. Miren a ver aquí, y los demás hermanos que trabajamos con nosotros, con Yahshua, y los demás pastores, ¿cada cuánto sacamos audio? ¿El sábado nada más? ¿O todos los días? ¿A quién seguimos nosotros? ¿Los traductores y a Babilonia? ¿O a lo que dice en el Berit Hadashah que hacían Yahshua y los discípulos? Entonces Pablo era discípulo de Yahshua y predicaba no solamente en sábados, en sabatón. Ahí la palabra sabatón significa semana. Y Pablo predicaba todas las semanas. Y cuando ustedes van a buscar en el texto griego, la palabra sabatón no está calificada ahí con el día émera, con la palabra día. No está calificada. Entonces es una semana. Y semana tras semana predicaba. Y ponen y día de reposo tras día de reposo predicaba. Y no me diga, y los demás días de la semana no predicaba. Oigan, por lógica, sabemos el carácter que tenía Pablo. Pablo no era así de, ay, se me acabó el Shabbat, tengo que esperar al Shabbat que viene para hablar otra vez de Yahshua. Sí. Eso no se lo cree nadie, querido Codrito. Pero así lo traducen los que quieren restringir el evangelio y poner ese ejemplo, ese precepto, dejarlo implícito ahí para que lo imiten, para que sean iglesia de Shabbat, para que sean quejilá de Shabbat o iglesia de domingo, del día que quieran. Pues Babilonia es así, escoge lo que sea, yo te lo apruebo, yo te lo predico. Yo te abro una quejilá con eso que tú quieras que yo predique. Así es Babilonia la grande, queridos Corderitos. Y terminada la reunión de la sinagoga, que aquí fue en un día de Shabbat, porque es obligatorio en los días de Shabbat reunirse en la sinagoga, porque es un día de guardar, pero ellos lo hacían opcionalmente los demás días de la semana también. Aún no siendo mandato, pero era costumbre, porque es el celo, es la identidad espiritual de ese pueblo, el escuchar diariamente la palabra de Yahweh. Bueno, como que hasta los días de hoy los judíos, según la carne, tienen sus parashot, queridos, que leen diariamente. O sea, esto no se ha perdido, esta costumbre no se ha perdido en Babilonia, pero ni entre los judíos caídos se ha perdido, mucho menos entre la quejilá, entre la iglesia del Nuevo Pacto, la iglesia de Israel, de Yahshua. Y terminada la reunión de la sinagoga, donde Pablo dijo todas esas cosas que Yahshua resucitó y todo esto, muchos de los judíos y de los prosélitos temerosos de Yahweh siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en el favor de Yahweh. Pablo, Bernabé, más, dame más pan de ese, dame más agua que quita la sed. Y ellos, vengan, sí. Pablo se iba a cualquier sitio, a la plaza, a un segundo piso, abría ventanas y el que se cayera por ahí dormido, él predicaba hasta las 4 de la mañana. Ese era el celo de Pablo. El siguiente día de reposo casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra de Yahweh. Vamos a ver aquí, queridos Codritos, si también es siguiente día de reposo o la siguiente semana. Esto lo hacemos yendo al interlineal griego. El siguiente sábado, no dice sabatón, quiere decir que es un día sábado. Cuando la palabra es sábado, no tiene que ir calificada por el día, por la palabra día griega, porque sábado ya se refiere a una séptima parte.
Sabatón son 7 partes, es un sábado grande, querido, que puede ser una semana o el que culmina la semana, el día Shabbat, el séptimo de todos esos 6 días previos. Así que tenemos que en Hechos 13:44 la palabra sábado está bien traducida también. Y continuamos entonces con la lectura, queridos corderitos. El siguiente día de reposo casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra de Yahweh. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, cuando vieron, ¿y qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Llegó el circo a la ciudad, era demasiada gente que ellos nunca habían visto antes. ¿Qué ustedes creen que les pasó? Se llenaban de celo, dice. Le salió el tiro por la culata a Pablo, porque precisamente, queridos codritos, él había dicho, creo que fue a los romanos, vamos a predicarle a los gentiles para provocar a Judá a celos, para ver si esta gente, estos judíos así que no convierten ni a sus hijos, a ver si les da envidia, les da celos y se ponen ardientes, se ponen las pilas y se ponen a predicar y nos siguen y se hacen como nosotros y nosotros como Yahshua. Entonces él predicaba así, se les metía en las sinagogas y todo. Y predicaba y salieron, parece, con un montón de muchachos, de los hijos de aquellos judíos incrédulos que no habían creído cuando los apóstoles salieron originalmente a predicar. Y ahora, pasando muchos días y muchos años, pues nuevas generaciones, personas nuevas oyendo, nuevos oyentes, nuevos conversos, y les predicaba a todos aquellos y se convertían todos aquellos que estaban ordenados para salvación. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre que acompañaba a Pablo y a Bernabé fuera de la sinagoga y por todo el pueblo, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. O sea, llegaban con tal de contradecir a Pablo en la verdad, sabiendo que era verdad, inventaban y blasfemaban y mentían y levantaban falsas acusaciones y falsos testimonios. El Espíritu Santo de Yahweh no está moviéndose ahí, querido. El Espíritu guía toda verdad, no rechaza toda verdad. Ese es el problema de los judíos inconvertidos. Se llenaron de celo y blasfemando a los judíos, si está hablando de los judíos sin convertir, de los que no querían creer a la mala ni a la buena, contradecían lo que Pablo decía. Hasta el día de hoy, ¿saben? Hoy pasa lo mismo. ¿Ustedes se creen que todo el mundo que oye este audio lo acepta? Ustedes no saben las insultadas hasta con malas palabras que me han dicho a mí. Religiosos, con malas palabras. ¿Qué dije yo? Estoy citando aquí Hechos 13. ¿Por qué te pones así como si te hubiera metido un puñal por el costado, un puñal por el corazón? ¿Qué es esto? ¿Qué espíritu hay? Cuando me leen a mí algo que no me gusta y me pongo yo a insultar a la persona y decir que me voy a morir, que me voy a freír, que soy unas palabrotas, queridos corderitos, así le dicen a Yahshua y le dicen a todo el mundo, y a Pablo también. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor, se levantaron ante esa turba de judíos que estaba llena de celos y de envidia, y llegaron hasta blasfemar a Yahweh y la verdad que él consignó a través de su hijo, porque todo esto del evangelio es verdad, y estos fueron testigos presenciales. Les dijeron, era necesario que la palabra de Yahweh os fuere predicada primeramente a vosotros. Y eso es lo que está diciendo, los judíos primero. ¿Y por qué fueron dejados para lo último? Por esta actitud hasta el día de hoy. Y esta actitud que tienen los judíos inconvertidos, según la carne nada más, no va a cambiar hasta que no entren en la gran tribulación. Pero va a cambiar allí. Hay muchos que no se atreven porque ustedes saben cómo castiga un judío inconverso y blasfemo a uno que se quiere convertir, que está en la misma sinagoga. Le rompen, le confiscan, le dan unas palizas. Bueno, no todos, ¿verdad? No todos, pero es típico, bastante típico, queridos conmigo. Miren como trataban a Pablo, con blasfemias, insultos y todo. Era necesario, le dice Pablo y Bernabé a los judíos, un momento, esto lo resolvemos fácil, dice Pablo. Yo hice esto porque era necesario que la palabra de Yahweh, la palabra de salvación que les he predicado, se les predicara a ustedes ante todos los demás, primordialmente antes de cualquier otra persona.
Mas ya que las rechazáis, pero ya que las rechazan, ¿y cómo? Hasta blasfemando. Y ya que no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, Pablo y Bernabé, los dos nos vamos a los gentiles. Bye, bye. Así dijeron. Nos vamos. Y se sacudían el polvo de los zapatos y se iban. Porque así nos lo ha mandado el amo. Hagan eso, donde no los oyeren, donde no los... Sacúdense los pies y váyanse. Te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Oyendo esto los gentiles, que estarán parte de el público que tenían Pablo y Bernabé aquí, porque estaban judíos y gentiles mezclados, y ellos habían salido para la calle y lo que habían eran gentiles en la calle. Oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra de Yahweh, y creyeron cuantos estaban ordenados a la vida eterna. Y la palabra de Yahweh se difundía por toda la región. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas, a las ricachonas griegas, a las ricachonas de así de Panfilia. Eso hacían los judíos. Iban donde personas influyentes, estas mujeres, estas damas que ricas, que no les interesaba nada de la salvación. Y a los hombres más prominentes de la ciudad, a donde los alcaldes iban, a donde los comerciantes más poderosos, y les hablaban pestes de los apóstoles. Y decían que estaban predicando mentiras y los indisponían con toda clase de blasfemia. ¿Para qué? Para crear enemistad, para que la palabra dejara de salir, para que los apóstoles y Bernabé y los discípulos no pudieran seguir hablando, no fueran recibidos en estas tierras, queridos. Miren, o sea, como el perro que no come ni deja comer. Y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé tal que los expulsaron de su comarca. Lo consiguieron los judíos. Provocaron una situación de odio y de rechazo tan grande, de repente, inexplicable a Pablo y a ver qué está pasando, pero qué habrán dicho de nosotros. Lárguense, o los latigamos, los encarcelamos, los sacamos, los arrastramos con caballos, los sacamos fuera y los dejamos tiros por allá abajo. Provocaron una persecución de toda esa gente contra Pablo, y estos son los poderosos del pueblo, y los expulsaron de todo su territorio. Entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. Y ahí en Iconio pasó una historia muy importante con una mujer llamada Tecla. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Aleluya, queridos siervos. Ahora vamos a ver más pasajes acerca de nos vamos a los gentiles con el favor de nuestro amo. Más instancias de estas, de que reciben mal a los apóstoles, los judíos. Estamos hablando no de los judíos como Pablo, como Pedro y como Juan y como los apóstoles que eran judíos convertidos. Estamos hablando de judíos inconvertidos. Estamos hablando no de judíos espirituales como los seguidores de Yahshua. Estamos hablando de judíos que son carnales. No estamos hablando de creyentes judíos, estamos hablando de incrédulos judíos. Que hay dos clases de judíos y dos clases de personas también para allá o en todo el mundo. Los fieles, los que creen, los que son cabras, están las cabras y las ovejas, no hay más. Todos los seres humanos son o cabras o son ovejas, para Yahweh así los ve. Y en el futuro, en el milenio, van a ser israelitas o de las naciones, igual que hoy. Excepto que durante el milenio los de las naciones se van a convertir en Israel durante los 1000 años, y al final del milenio todo va a ser Israel. Todos van a ser Israel también. Entonces pues vamos para allá con el favor de Yahweh, queridos coditos. Toda por escucharnos. Tengo la voz, estoy un poquito enfermo, ¿saben? Yo creo que no vale la pena disimular, como que se me nota, ¿verdad? Que disimule. Pero tampoco me gusta estarlo trayendo. Pero sí, hago un esfuerzo y aquí estoy. Bendito sea nuestro abacados Yahweh que nos fortalece. Y yo pido que me sane de esto, queridos codritos. Que ya llevo muchos años, décadas. Shalom, shalom. Con el favor suyo así será.